Hola, en este nuevo video de estadística vamos a ver qué es la tabla de frecuencias. Comenzamos. La tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es en donde se vacían todos los datos de una población, una cantidad de números, un grupo, en la cual se ordenan por clases, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, marca de clase, para así obtener los datos de media, mediana, moda, desviación media, varianza y desviación estándar. Aquí tenemos una muestra, una tabla de frecuencias. Ejemplo de uso de la tabla de frecuencias. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo en donde vamos a ordenar los siguientes datos en una tabla de frecuencias y así obtener la media aritmética, la mediana, la moda, desviación media, varianza y la desviación estándar. Bueno, entonces vemos la lista de números que es 2, 5, 3, 4, 9, 1, 6, 7, 5, 4, 2, 1, 5, 9, 5, 6, 4. Bueno, con estos datos vamos a formar nuestra tabla de frecuencias. Paso 1. Debemos ordenar los datos de manera ascendente o descendente. Y también vamos a contar cuántos son en total. Los mostramos aquí ordenados desde el 1 hasta el 9 de forma ascendente. Paso 2. Vamos a ver cuántas clases van a formar nuestra tabla. Esto con la cantidad de datos que son 17. Muy bien, la fórmula es K igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Bueno, entonces sustituimos logaritmo de 17, que es el número total de valores. Entonces tendremos que K va a ser igual a 5. 5 clases. Paso número 3. Ahora vamos a que tenemos los datos ordenados, vamos a obtener el rango, restándole al valor mayor el valor menor. Tenemos los datos, el valor mayor es 9 y el menor es 1. Hacemos la resta, entonces el rango va a ser igual a 8. Paso número 4. Obtenemos cuál va a ser la amplitud de clase, o sea, cuántos números tendrá cada clase, con el rango y con la cantidad de clases. La fórmula es amplitud es igual a R entre K, rango entre K. Entonces sustituimos 8 entre 5, da igual a 1.6. Como tenemos un decimal y no pueden existir decimales, lo redondeamos al entero superior. Así es que amplitud será igual a 2. Bueno, vamos con lo siguiente. Paso número 5. Vamos a construir la tabla con 5 filas, que serán 5 clases. Y cada clase tendrá una amplitud de 2 datos. Aquí la tenemos, la tabla, con 5 clases y una amplitud de 2 datos cada una. Al final tenemos la suma que la ocuparemos en otras columnas. Pasamos a lo siguiente. Obtendremos el límite de clase, restándole al valor menor 0.5 y sumándole al mayor 0.5. Y lo observamos. Aquí tenemos la columna de límite de clase. Ahora vamos con el siguiente dato de columna, que es la marca de clase, y la veremos a continuación. La marca de clase se obtiene al sumar el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, y la vemos aquí, la marca de clase de cada una. Tenemos los datos ordenados del 1 al 9. Entonces, ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta, la cual se obtiene simplemente contando la cantidad de números que hay en cada clase. Y al final se suman para sacar la suma de frecuencias o total. Y ya tenemos ahí un total de 17 datos, frecuencia absoluta. Vamos con lo siguiente. La siguiente columna es frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir cada frecuencia acumulada entre el total de frecuencias. Entonces hacemos la división 4 entre 17, así sucesivamente hasta llegar al último número y obtenemos esto. Igual hacemos la suma será aproximadamente 1. La frecuencia relativa porcentual, lo único que se hace es multiplicar por 100 la frecuencia relativa, y lo observamos, y da aproximadamente 100. Muy bien. Vamos con el siguiente dato, la frecuencia acumulada. Esa se obtiene así.
la primera frecuencia acumulada será igual a la frecuencia absoluta de la primera clase. La segunda frecuencia acumulada será sumando la frecuencia acumulada primera más la frecuencia absoluta de la segunda clase, y así sucesivamente. La segunda frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta de la tercera clase, y así hasta terminar con todas. Muy bien, entonces vemos los resultados ahí, todas las frecuencias acumuladas. Vamos con la siguiente columna, que es calcular el valor XF. Esa se calcula de la siguiente manera, multiplicando la columna de marca de clase por la columna de frecuencias absolutas, y la tenemos aquí mostrada. Y también hacemos la suma de las mismas, que la ocuparemos más adelante. Bueno, ahora vamos a obtener nuestro primer dato de tendencia central, que es la media. Para eso ocuparemos la suma de XF. Entonces vamos a ocupar la suma de XF entre la suma de las frecuencias absolutas. La mostramos aquí, la ecuación. Sustituimos 79.5 entre 17. Y la media aritmética o media nos da un valor de 4.67. Muy bien, pasamos al siguiente dato. Vamos a obtener nuestra siguiente medida, que es la moda. Para obtener la moda debemos seleccionar una fila, pero que tenga la frecuencia absoluta mayor, y usamos la fórmula que viene a continuación. Aquí marcamos lo que sería la fila que contiene a la frecuencia acumulada con un valor mayor. Entonces la moda será igual a el límite inferior de la clase modal. dA es la resta o diferencia entre la frecuencia acumulada de la clase modal menos la frecuencia acumulada anterior, y dP es la diferencia entre la frecuencia acumulada de la clase modal menos la siguiente, y A es la amplitud de esa clase. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Sustituimos valores y nos queda moda es igual a 4.5 más 6 menos 4 entre 6 menos 4 menos 6 menos 1 con amplitud 2, que son los datos que antes mencionamos. Frecuencia acumulada anterior es 4, la frecuencia absoluta superior es 1. Al sustituirlos y simplificar, tenemos ahora la siguiente parte de la ecuación, que es 4.5 más 2 entre 2 menos 5, reduciendo operaciones por una amplitud de 2. Tenemos entonces 4.5 más menos 2 tercios multiplicado por 2. Simplificando tenemos 4.5 menos 4 tercios. Por último, esta operación nos va a dar una moda de 19 sextos, que es aproximadamente 3.16. Vamos a obtener la mediana. Para obtener la mediana se selecciona la fila que tenga la frecuencia acumulada que sea igual o inmediatamente superior a la mitad de la suma de las frecuencias absolutas, y utilizamos su fórmula. Vemos cuál es esta fila que está mencionada aquí, con una frecuencia acumulada de 14. Esa será nuestra clase mediana. Bueno, utilizamos la fórmula, que es mediana igual al límite inferior más la suma de la frecuencia absoluta entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Aquí tenemos la descripción de las partes de la fórmula. Muy bien, cada una de ellas: suma de FA, límite inferior de la clase mediana, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, frecuencia absoluta de la clase mediana y la amplitud. Sustituimos estos valores en la fórmula de la mediana. Mediana es igual a 4.5 más 17 entre 2 menos 8 entre 6 por una amplitud de 2. Realizando operaciones y simplificando tenemos que es
4.5 más 8.5 menos 8 entre 6 por amplitud 2. Simplificando nuevamente tenemos 4.5 más 0.5 sobre 6 por 2. Nuevamente haciendo operaciones sería 4.5 más 1/6. Por último, el resultado final mediana será igual a 14 tercios, que es aproximadamente 4.666. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a obtener la primera medida de dispersión, que es la desviación media. Para eso necesitamos llenar la siguiente columna, que es la de x menos x media. Este se va a obtener restándole a cada frecuencia absoluta la media aritmética que se obtuvo anteriormente. Y sumamos todos los valores de esta columna. Y vamos a aplicar la fórmula de la desviación media. Aquí tenemos una muestra de cómo se hace esa columna para la primera clase, que nos da menos 0.67. ¿Ok? Bueno, vamos a mostrar esa columna con los datos completos y su suma. La suma es la que vamos a ocupar. Entonces, la desviación media va a ser igual a la suma de x menos x media absoluta entre n. Muy bien. Entonces, ponemos menos 6.35, que es la suma, entre 17. Se saca el valor absoluto, o sea, ese negativo se vuelve positivo. Y realizamos la división, dándonos una desviación media de 0.3735. Siguiente dato. Ahora vamos a obtener la segunda medida de dispersión, que es la varianza. Para eso necesitamos llenar la siguiente columna, que es x menos x media al cuadrado. Para eso solamente vamos a elevar al cuadrado cada uno de los valores de la columna anterior, que es x menos x media. Entonces vemos aquí el ejemplo, menos 0.67 al cuadrado es igual a 0.4489. Entonces ahora mostramos esa columna llena con los valores calculados y su suma, que la suma la vamos a utilizar en la fórmula de la varianza, que la varianza es s cuadrada es igual a la suma de x menos x media al cuadrado entre el número total de valores de frecuencia acumulada menos 1. Sustituimos valores, aquí los tenemos 23.2645 entre 17 menos 1. Simplificando, tenemos que es 23.2645 entre 16 y realizando este cociente tenemos que nos da un valor de 1.454. Esa es la varianza. Por último, vamos a calcular el dato que nos queda, que es la desviación estándar. Este dato es sencillo, ya que simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Aquí tenemos la ecuación. Sustituimos valores. S es igual a raíz cuadrada de 1.454. Entonces, la desviación estándar es igual a 1.2058. Bueno, espero que el video le haya sido de utilidad y la información haya sido interesante. Si tienen alguna duda, comentario, desean ver algún problema, ejercicio específico o tema en especial de matemáticas, física o temas afín o tema general, no olviden hacerlo en nuestra caja de comentarios. Igual, pueden hacerlo por mensaje directo al canal. Ya saben, suscríbanse, denle like y es todo por el momento. Nos vemos hasta el próximo video.